Este artículo fue citado varias veces por distintos bloggers. Fue uno de los primeros videos que publiqué en mi canal. Consideré que la información era crucial y debía difundirse. Las nuevas investigaciones de los últimos años han respondido a algunas preguntas planteadas en este artículo, pero en su mayoría, toda la información sigue siendo relevante. Decidí que este video requería una actualización. Para entender qué civilización existía hace poco, consideremos algunas tecnologías megalíticas del pasado. La bañera de Babilonia es de granito y pesa 48 toneladas. Un tornero cercano a ella, según Pindura Bayut, el maestro Sujánov Samson, luchó con ella durante 7 años como el padre de Carlo, puliendo y trabajando arduamente. Absoluta tontería. Como tornero universal de quinta categoría, afirmo con responsabilidad que esto es un trabajo de máquina. Aquí solo un tornero puede entender, porque nadie imaginó que hace 60 años todos estos asuntos se resolvían, de hormigón geopolimérico. La columna de Alejandro pesa 600 toneladas, mide 27 metros de altura y está hecha de granito. La forma no es cónica, sino entásica. Sin rotación es imposible fabricar ese objeto en un torno. Intenta encargar una copia reducida de tal objeto con un radio perfecto a cualquier tornero de espuma rígida o madera de al menos 2 metros de altura y 30 centímetros de diámetro. Pero solo se debe usar una herramienta manual, y él se negará. Al examinar detalladamente vemos que esta columna está compuesta por al menos 7 cilindros. Se pueden ver las bandas si se mira de cerca, y luego está tallado para parecer mármol. Sin embargo, toda la construcción tiene una forma matemática compleja. Nos cuenta cómo la arrastraron con cuerdas, luego la trabajaron manualmente y también la levantaron con cuerdas. Está claro que esta construcción tiene algún propósito tecnológico y posiblemente formaba parte de algún dispositivo desmontado. Perú, Alianza y Tamba. Un bloque de poligonales pesa 42 toneladas. O es un procesamiento tridimensional tan ideal que es completamente irreal. O son las mismas tecnologías de concreto. Sin embargo, para verter tal masa en un solo paso, se necesitan tecnologías avanzadas y maquinaria muy potente. La capilla de San Severo de Raimondo di Sangro se hizo de un solo bloque de mármol, como pensaba el autor en aquel entonces. Es imposible fabricar algo similar sin un torno control numérico por computadora avanzado. Hasta finales del siglo XIX estas tecnologías se utilizaban para la preparación de mármol artificial durante el vertido e incluso durante el modelado. La tumba de mármol en el cementerio monumental del Museo Staglieno en Génova. ¿Eran los escultores de esa época tan geniales o se utilizaban algunas herramientas informáticas u otras herramientas de alta tecnología? El puente de piedra en Sebastopol. Cada piedra poligonal del puente, en esencia, es una escultura separada. Un ejemplo de trabajo moderno con piedra detrás del puente a la izquierda. Una pared de piedra salvaje según los estándares actuales se considera bastante decente. Posteriormente, todas las ciudades del mundo se construyeron con piedra en estilo antiguo, siguiendo planificaciones previamente desarrolladas de calles, avenidas, costas, etc. Todas las ciudades tenían una muralla de bastión de piedra, cuyo volumen de construcción a menudo era igual al volumen de construcción de la ciudad misma. El autor cree que a finales del siglo XVIII y principios del XIX ocurrió una guerra termonuclear, probablemente no la primera en el planeta, como resultado de la cual se produjo un invierno nuclear en 1816, el año sin verano, los anglosajones lo llaman, como se le llama, 818 y congelados hasta la muerte. Aquí hay algunas capturas de pantalla con fotos de cuervos nucleares en el territorio, por ejemplo, de Bielorrusia. Hay cientos de estos cuervos en todos los países. Las marcas blancas alrededor de los cuervos son escombros rotos, el principal material de construcción de la era anterior. En todas partes, en cada toma, vemos este entorno alrededor del lago, este color blanco. En los cráteres de Bielorrusia que se muestran como ejemplo, hay agua, ya que el nivel del agua subterránea es muy alto, pero también hay muchos cráteres en la superficie del planeta sin agua, por ejemplo en Ucrania. Como resultado del invierno nuclear, casi todas las plantas murieron y se formaron capas polares. Esto confirma la casi total ausencia de árboles de más de 20 años en el Ártico. Parte de ellos se quemó en la guerra, parte se congeló hasta la muerte. Para visualizar esto, busque en Google Roger Fenton Crimea o James Robertson Crimea y haga clic en Mostrar imágenes.
Verás las fotografías de estos dos primeros fotógrafos de guerra enviados a Crimea en 1853. Esto es después de la guerra nuclear, aproximadamente 40 años después. Fotografiar la lluvia de Sebastopol compara la vegetación de entonces y ahora. Ejemplo de una foto de Fenton en Sebastopol. Luego buscamos en Google Siberia, foto del siglo XIX. Y vemos muchas fotografías ya del final del siglo XIX en las que los árboles apenas comienzan a crecer, por ejemplo, en el distrito de Sverdlovsk. Después de esta guerra, retrocedimos en desarrollo al nivel de una sociedad feudal. Los anglosajones se beneficiaron ya que recibieron menos daño. Con la ayuda de Dios, se apoderaron de los restos del mundo en 150 años. Reinventaron la máquina de vapor con carbón y todo comenzó a moverse. Ahora es la era del petróleo y gas, la energía nuclear, y nuestro complejo industrial utiliza toda la tabla periódica de Mendeleev, que él inventó en un sueño. En realidad, simplemente se le presentó en su forma más pura. Pasemos a lo más interesante. Afirmo que la civilización actual es solo una sombra de lo que fue. Somos niños en comparación con ellos. No se puede demostrar a través del equipo industrial de la civilización pasada, ya que simplemente lo utilizaron y lo fundieron. Por ejemplo, después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los borrachos sacaban transformadores y cables y tuberías de agua de debajo de la tierra para llevarlos a un punto de recogida de metal. ¿Y cómo se puede demostrar esto? Sí, fácilmente. Si una civilización desaparecida era mucho más avanzada que la nuestra, entonces para el funcionamiento de su complejo industrial y metalúrgico, también necesitaría toda la tabla periódica de Mendeleev y todos los isótopos de los elementos. Y casi todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en las rocas y la tierra. Por lo tanto, solo necesitamos mostrar evidencia a gran escala de la extracción de rocas desde la ladera de una montaña, desde la superficie de la tierra y debajo de la tierra, y también las huellas de roca vacía procesada después de su enriquecimiento en las plantas de enriquecimiento del pasado. Abreviatura GOG. Nos ocuparemos de esto. Usaremos el método de analogía, ya que es muy evidente, y todas las demás pruebas se han eliminado muy cuidadosamente de la circulación. En la época anterior al siglo XVIII, las casas residenciales se construían casi exclusivamente de madera conocida, y para el aserrado se utilizaban sierras de caballete, en las que se producían paralelepípedos perfectos, costuras, inserciones de tales bloques de madera conocida, no encontrarás ni una sola grieta. Foto en Crimea, primer piso cubierto de arcilla hasta 3 o 4 metros, como en todas las ciudades en el territorio de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Sebastopol, en Simferopol, Feodosia, Kerch. Todas las casas que están enterradas en el suelo hasta 3 o 4 metros tienen una base de este tipo de piedra caliza, y pasan 20 años, y en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este tipo de base de piedra caliza se consideraba muy buena. Ya no se utiliza una base de calidad superior, como en la foto anterior, en ningún lugar. Y el sentido común nos dice que esto es un verdadero retroceso. Ahora veamos en qué volúmenes y durante cuánto tiempo se ha extraído el ladrillo, el principal material de construcción, en el planeta. Sin embargo, tomando el ejemplo de Crimea, esto es Eskikermen, tus guías analfabetos te dirán que es una de las ciudades de cuevas de Crimea, donde vivían las personas antiguas, y sobre la pregunta de esta rueda, me dijeron que esta rueda fue hecha por las ruedas de los carros de los conocedores locales. Aparentemente, el conocedor local comió mucho, por eso vendió esta rueda. Chufutkale, otra ciudad de cuevas en Crimea. Presta atención a la similitud en los nombres de las antiguas ciudades en Turquía. Esto significa que aquí y allí había una civilización, y esto es una cantera moderna de Crimea para la extracción de piedra caliza con los alojamientos tallados del cantero, pero, al parecer, era conveniente almacenar herramientas allí. Envía mentalmente esta cantera al futuro por 10 a 20.000 años. Aplica a ella el efecto de la erosión eólica y acuática, ¿y qué obtendrás al final? Correcto, otra ciudad de cuevas de Crimea. Sigamos adelante. En Crimea existen extensas catacumbas donde se extraía piedra caliza con volúmenes realmente impresionantes. Se declara oficialmente que la piedra se extraía desde los tiempos de los antiguos griegos, incluso antes de nuestra era, cortándose con sierras manuales y extrayéndose con picos y palas. En el suelo se pueden ver claramente las marcas de las sierras de disco y además tienen un grosor de 4 milímetros. El diámetro del disco es de aproximadamente 2 metros.
Esto es claramente visible en las paredes cuando se cortaba un bloque y se desprendía. Es decir, donde se detuvo el disco, se ve claramente el diámetro. ¿Estarás en estas catacumbas? Presta atención. En la foto tomada antes de la Revolución de 1917, puedes ver que un segmento ha sido cortado con precisión del conocido acantilado, en cuyo fondo pasa el ferrocarril, y las casas fueron construidas. Aquí hay otra foto importante de la cantera de Inkerman llamada Champagne, tomada en 1890. En él vemos un pasaje perforado a través de una colina de 100 metros de ancho y 80 metros de alto. En las paredes del pasaje se han tallado enormes nichos, en los que se encuentran casas de un solo piso. Bajo la pared vertical, vemos pequeños trozos de piedra caliza y una capa de piedra caliza que se ha derramado desde debajo de la sierra. Algunos de estos nichos son el comienzo de catacumbas que se extienden por cientos de kilómetros en el subsuelo. En esa época se realizaba una extracción subterránea masiva de piedra caliza. Durante la Gran Guerra Patria, estas catacumbas albergaban el cuartel general, el hospital, el taller de costura y los almacenes. Los camiones entraban libremente. Al retirarse, volaban las entradas. Por cierto, hay antiguas catacumbas debajo de cualquier ciudad del planeta. Para estar seguro de esto, solo necesitas buscar en Google debajo de Odessa. La longitud de las catacumbas es de 2.500 kilómetros. Ahora abriremos alguna manipulación, lo que te están dando. Bajo la apariencia de rocas, cañones y abismos hay algo más, como canteras muy antiguas, así como las relativamente recientes Crimea, Belogorsk, Roca Blanca, todas son canteras conocidas. La pared se formó como resultado del corte de la pendiente de la colina. En la base de la pared vemos un característico derrame de piedra caliza y escombros. Más allá vemos un pasaje desde el cual se extrajo la masa de piedra caliza. En el distrito de Bakhchisaray lo dan por un valle y de hecho es difícil imaginar la formación de este cañón como resultado de la actividad humana. Las pendientes de piedra caliza debajo de las paredes ya están cubiertas por bosques de robles. Compare la foto superior del cañón con la foto de Inkerman. Los vertederos en las paredes verticales de piedra caliza aún no han crecido en el bosque. Y la imagen de 1855 de este lugar con un acueducto. Por otro lado, en el fondo también se pueden ver gigantescas antiguas canteras de piedra caliza. Un valle similar en el distrito de Bakhchisaray en esta foto es un asentamiento. Se encuentra en el fondo de una antigua cantera, pero se llama valle, que fue lavado por un río. Entiendo, esto es absurdo. Por el contrario, después de este paseo montañoso por el fondo de la cantera, el agua fluyó desde la capa de agua rota o aquí se desvió un arroyo que antes fluía por una ruta diferente. Esto es normal en cualquier cantera. Un río no puede atravesar una montaña en su camino, será una presa, en su camino lo rodeará. Muchos de ustedes, siendo adultos, vieron en su niñez arroyos fluyendo desde un agujero vertical en una cantera. ¿Ha aumentado este arroyo el diámetro del agujero por el que fluye en los últimos 30 o 40 años? Eso es lo que pasa. ¿Están impresionados con la magnitud de la extracción en Crimea? Honestamente, hasta ahora todo esto son minucias. En este planeta no hay un solo cubo de roca en toda la superficie que no haya sido extraído en su tiempo, molido, digerido y desechado. Sí, esto no es un planeta, es una cantera gigante donde se extrae toda la tabla periódica de Mendeleev de la manera más bárbara. Ahora veamos las fotos y prestemos atención a la estructura brillante de las canteras y minas. La extracción de mineral de hierro en el yacimiento de Lebedinsky se realiza mediante un método de explosión a cielo abierto. Montaña magnética Ural, minas de níquel de Cheremshansky, minas de cobre de Connecticut, Utah, Estados Unidos, cantera Vostok Ruda, cantera de cobre de Bingham Canyon en Utah, Estados Unidos, cantera de magnesio en Navarra. Aquí vemos una excavadora rotatoria, la potencia consumida es de alrededor de 4 a 5 megavatios. Recuerda cómo selecciona la roca. De hecho, está formando un cañón con grandes estratos. La excavadora rotatoria corta la masa de roca con sus estratos. Formó una estructura con ángulos rectos. Si miras hacia arriba, otra excavadora ha seleccionado la roca en un semicírculo frente a ella. Ahora miremos las montañas.
las crestas montañosas y los barrancos, los cañones en lugares prácticamente deshabitados hoy en día con diferentes nombres románticos. A menudo llevan el nombre de algún descubridor. ¿Acaso los académicos y profesores de geología y geografía no ven esto? ¿Montaña en la península de Kola? Aquí vemos signos evidentes de la explotación de la montaña Antártida, seleccionada por un excavador rotatorio en la Antártida, que solo fue descubierta en 1820. Y aquí, en la Antártida, incluso las huellas de los gansos de maquinaria pesada se han conservado. ¿Groenlandia? ¿Montañas Watkins? ¿Qué te parece? ¿Las escalas de extracción? Una foto de un avión en Groenlandia. La montaña más alta de Groenlandia mide 3.700 metros. No representa un problema, a pesar de estar casi completamente agotado. Svalbard, Noruega, el resplandor del norte contra el telón de fondo de la cantera de la Antártida Transarctic Mountains. No obstante, dirigimos la mirada al suelo, donde se aprecian las marcas de la maquinaria. Lo mismo desde otro punto de vista del sistema de canteras. Presta atención al fondo, una buena escala de las excavaciones mineras. La famosa montaña Kailas en el Tíbet, de la que se ha hablado tanto, llena de misterios, con una altura de 6.638 metros. ¿Has visto que en nuestra época se eleve maquinaria pesada de minería a tal altura? Incluso un helicóptero no podría volar allí. Desde el punto de vista de la minería, la montaña Kailas y los espacios que la rodean son nada menos que una cantera típica con todas sus características. Es el momento de presentar las dimensiones de la maquinaria minera y empezar a perder la cordura poco a poco. Valle Goblin, Estado de Parque Utah, Estados Unidos. Lost State, Parque Oklahoma, Estados Unidos. Arriba del cinismo, llamar a las canteras trabajadas parques nacionales. Ahora es el momento de respirar más profundamente y mirar con los ojos bien abiertos. El Gran Cañón de Arizona, Estados Unidos, es simplemente una gigantesca cantera de territorio agotado. Millones de turistas piensan que es casi una maravilla del mundo, porque así se les ha dicho. Miremos más de cerca. Aquí no hay rastros de erosión por agua, solo el impacto explosivo en la roca. Una cantera típica de roca del archipiélago de Spitsbergen, la cantera del Gran Cañón, el corte de piedra con una sierra de disco, una cantera en Australia. Vista desde otro ángulo, y aquí está la pared vertical. Compárala con la pared de una cantera de mármol en los Alpes, que aún no ha sido sometida a erosión por agua y aire. La extracción de mármol en los Alpes es una cantera gigante. Ofrecen esta foto como fondo de pantalla en todo el Internet. Hasta el final. El Parque Estatal Snow es un parque nacional creado a partir de una cantera trabajada en los Estados Unidos en canteras trabajadas, donde la humedad es alta, la gente se dedica a la agricultura. Aquí vemos terrazas de arroz, banahue, una belleza indescriptible. Aquí se encuentra el Monumento Lineal de los Estados Unidos, un monumento nacional. Aquí hicieron un pasaje montañoso, a simple vista, simplemente con sierras, pintando colinas coloridas en Oregón. Según fuentes oficiales, este lugar atrae a miles de turistas cada año, especialmente a aquellos interesados en geología y paleontología. Sin duda, también llega un buen número de fotógrafos en busca de mágicas tomas paisajísticas. La zona de Painted Hills, protegida por el gobierno de los Estados Unidos, y sus 1.267 hectáreas de tierra representan un legado histórico para los americanos. Aparentemente, los nativos americanos crearon este legado. Mountains Ravine. ¡Qué volúmenes impresionantes! Sudáfrica, Orange River and Mountains, cantera Timna en Israel. Se observa que la cantera es antigua y ha sido erosionada por el tiempo. Cantera Green Canyon en China. Si los antiguos mineros hicieron esto como una broma, simplemente no estamos en condiciones de apreciar la broma. Una cantera inundada ahora es el embalse Cherbak en Uzbekistán. Esto es desde otro ángulo. También se observan rastros de excavación. Parece que en este planeta no hay montañas ni cañones naturales. Mira esta foto. Es simplemente una cantera gigante,
aunque no hay evidencia obvia de excavaciones, pero después de todo lo que hemos visto ahora, es obvio que es una cantera. Ahora pasamos a la parte más aterradora. Ahora veremos cómo se crean los desiertos en la Tierra. Presta atención a cómo la excavadora retira capa tras capa de roca de grandes áreas. Aquí tienen 2 excavadoras trabajando al mismo tiempo en un área. En la esquina inferior izquierda, un gran bulldozer está en movimiento. Compara y evalúa la escala. Aquí la excavadora está retirando una capa de 30 a 40 metros de altura. Pero la cantera es de un área enorme y es absolutamente plana, como una mesa. Detrás se extiende un futuro desierto, y en él también vemos las huellas características de la maquinaria pesada en funcionamiento. Podrías mirar eternamente estas imágenes con excavadoras gigantes, simplemente te fascinan. Resulta que en nuestro planeta existen canteras del tamaño de varios países o del tamaño de un desierto completo. Por ejemplo, en los territorios de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Afganistán, Kazajistán, Irán, no hay suelos fértiles en la mayor parte de ellos, porque se ha extraído una capa de roca de 100 metros de espesor junto con el suelo en casi toda la superficie de estos países. ¿Y a todo lo vivo que se encontraba en ella en ese momento? Es difícil de creer, pero tendrás que creer a tus ojos. Parece que el mar de Aral y el Caspio son simplemente enormes canteras inundadas, y todas las áreas en el planeta, coloreadas en amarillo, son el fondo de las canteras. El desierto de Bajira se encuentra en la parte occidental de la plataforma Ustyurt, Kazajstán. ¿Ven que en la elevación detrás del Volkswagen hay una pared formada por una excavadora rotativa? En el centro de la imagen hay un grupo de automóviles. ¿Ven? Han retirado una capa superior de suelo de 1 metro de profundidad. Si llenamos este lugar con agua de un gigantesco vaso de 15 metros de profundidad, tendríamos un equivalente al mar de Azov. Aquí está el mar de Azov, un viejo pozo de mina inundado, con un fondo plano como una mesa donde se deslizaban las excavadoras rotativas. La profundidad máxima del mar es de 15 metros. Es posible que aquí se haya extraído torio. Esto se puede confirmar buscando en Google arenas radiactivas del mar de Azov. El borde del desierto de Karakum con un área de 350.000 kilómetros cuadrados. La impresión es tal que en el planeta trabajaba algún tipo de devorador planetario. El cañón Yangikala, Turkmenistán, es en realidad una cantera para la población. La meseta Tuzbair, Kazajstán, es lo mismo. Estados Unidos, monumento a Vale. Anteriormente, la altura de esta área era de un pico, la mordida directamente en el curso. El salto de la capa de altura era de varios cientos de metros, vista desde otro curso. O así, el desierto de Namibia es simplemente el fondo de una cantera. Egipto ha excavado la capa superior junto con el suelo, incluso lo han quemado un poco. Gran parte de Australia ha sido excavada hasta quedar limpia. No hay suelo, solo el desierto rojo, el desierto de Nigeria. La conclusión es que estos desiertos son completamente antropogénicos. Surgieron como resultado de una larga actividad metalúrgica, a gran escala, de una civilización altamente desarrollada, y tal vez incluso no una, o como opción como resultado de la explotación bárbara después de la conquista del planeta. Por lo tanto, podemos audazmente reemplazar en nuestro léxico las palabras cañón, barranco, escala, montículo, placa, lago de montaña, simplemente lago con las palabras cantera, mina, cantera inundada, mina inundada. Caja nuclear. En los antiguos mapas de importación de los siglos XVI y XVI, primero donde se encuentran los territorios de Ucrania, Rusia y otras ex-repúblicas, a menudo se marca como Tartaria. Los ríos fluyen más o menos rectos, girando suavemente. Los ríos modernos en este territorio serpentean mucho, a veces girando hasta 180 grados. En esta captura de pantalla se muestra el río Tobol en Siberia. En tales ríos, una orilla suele estar más alta que la otra debido a la fuerza de Coriolis. Aquí está, lo que realmente hacen los científicos, ocultando la verdadera causa de la creación de las canteras. Pero no toquemos a Coriolis y echemos un vistazo al siguiente video del trabajo de la excavadora rotativa RSHR, 5000 y a 2 fotografías de ríos en Rusia. Foto del río en la región de Voronezh. El lugar se llama Krivobori. El río no solía fluir por este camino.
comenzó a fluir aquí cuando el nivel del paisaje cambió después de la extracción de tierra por la excavadora rotativa. Miremos a Krivoborie desde otro ángulo. Obviamente, en la isla, en el medio, cubierta de arbustos, estaba la excavadora rotativa. ¿Y qué nos dice la ciencia oficial sobre esta cantera? La cantera de Krivoborie es un enorme desprendimiento de tierra y corte geológico. Mientras todos los geólogos del planeta intentan reconstruir sin éxito los eventos naturales que ocurrieron en Krivoborie hace varios miles de años, hagámoslo por ellos. Esto fue una excavadora rotatoria hace 200 o 300 años, según la pendiente que aún no se ha erosionado. Esta situación es típica en todo el mundo. Aquí hay más, pero es obvio que la excavadora rotatoria trabajó en Suiza según el informe. Pero a la gente se les enseña Kreidubahn, una gigantesca caída de rocas en forma de zapato de 1400 metros de ancho y cerca de 200 metros de alto. Un anfiteatro natural formado como resultado de la erosión de las rocas en el territorio de la cordillera Yuravka-Antoni-Nevchatel en Siberia, la meseta de Anabar, el río Yokyo. Ahora imaginémonos en el lugar de aquellos que han agotado y probablemente siguen agotando este planeta y pasemos a la siguiente etapa tecnológica, específicamente a la metalúrgica. Se extrajo el mineral con un cierto contenido del elemento necesario, pero ¿qué se hace con él a continuación? Antes de enviarla para ser refundida o para extraer el elemento necesario de alguna otra manera, el mineral debe ser enriquecido para aumentar el porcentaje de contenido. Para hacer esto, se envía a las plantas de enriquecimiento de minerales, donde se separa el concentrado y el mineral vacío procesado se lleva a un vertedero o a un terraplén. Bueno, ¿dónde están estos depósitos de roca vacía con volúmenes tan gigantescos de extracción de mineral? Y existen. Solo necesitas reemplazar en tu léxico las palabras colina, túmulo, volcán, montículo por las palabras vertedero y terraplén. Y todo encajará en nuestras mentes. Pero como dicen, mejor verlo una vez. Estos son los terraplenes con roca procesada de Donbass. Su altura a veces alcanza los 300 metros. Todo esto es obra del hombre y dentro de ellos ocurren reacciones químicas. Arden y a veces incluso explotan. Esto sucede cuando la presión excesiva se acumula en el interior. Aquí hay más. Este es un simple terricón, famoso en Isubia, Italia, con una altura de 1281 metros, pero por alguna razón lo llamaron volcán, ya que arde y una vez incluso estalló. También lo llamaron así para que no lo adivinaras. Echemos un vistazo a su caldera. Si es un volcán, las paredes de la caldera deberían estar cubiertas de lava líquida, pero si es un terrícono, las paredes serán estratificadas y estarán hechas de roca suelta que se puede cavar con una pala simple. Observamos con cuidado y vemos un terrícono. Sigamos adelante. Esto es un terrícono. Sopka Klushevskogo. Arde a 4.850 metros. Eso es casi 5 kilómetros de altura. Es comprensible que pueda arder bajo tal presión gigantesca. Allí puede ocurrir una reacción termonuclear. Terekon Taranaki en Nueva Zelanda. ¿Dónde están los flujos de lava cristalizada que se han quedado atascados? Las laderas están completamente compuestas de rocas en cadena. Y este es el Terekon Santa Ana en El Salvador. Mira cómo se parecen todos. Y aquí está la cumbre estallada del Terekon Popocatépetl en México, el Terekon Pequeño Semillero, Krai de Kamchatka. Desde Wikipedia, representa una corta cresta de alrededor de 3 kilómetros de largo, compuesta por 3 conos fusionados del norte antiguo, siendo el más alto, un solo 50 kilómetros de altura. Desde Wikipedia, el macizo volcánico en Kamchatka, en la parte suroeste del grupo de volcanes Klyuchevskaya, con una altura de 3.600 metros. Incluye el volcán activo Ostry Tolbachik y Ploski Tolbachik. En las laderas de Ploski Tolbachik y en el valle de Tolbachinsky adyacente a él, se ubican más de 20 conos de escoria. ¿No te gustaría visitar las laderas del monte Fuji en Japón? Vale la pena. Hemos resuelto el asunto con los terricones. Ahora pasamos a los vertederos que no tienen una forma cónica claramente definida. La regla es que si es suelto, estratificado y se puede cavar con una pala, probablemente sea un vertedero de roca vacía acumulado por nuestros antepasados o acaparadores. Por ejemplo, aquí está el magnífico parque geológico en China, Chang'e, Danxia, las montañas de colores,
una belleza protegida por el Estado. Por supuesto, los turistas son guiados exclusivamente por senderos trazados para que los turistas, Dios no lo quiera, no caigan en esta sustancia tóxica y procesada. Aquí está el desprendimiento de tierra en la montaña Shmitiha, Norilsk. Imagina caminar por el valle del río Surgan en Pamir, rodeado de montones de tierra acumulada sin vegetación, resultado de desprendimientos. Las montañas de Piatigorsk se asemejan a las de la Tierra. Filipinas es uno de los lugares más deseados para visitar en el planeta. Si sabes poco sobre Filipinas, definitivamente deberías escuchar sobre la famosa isla de Bohol en todo el mundo. Se hizo famoso gracias a las colinas de chocolate que se extendieron por un territorio de alrededor de 50 kilómetros cuadrados en una cantidad de 1.268 piezas. Y todas estas elevaciones son de la forma cónica correcta, con una altura de hasta 100 metros. Todos comprendemos la idea básica. Vemos una colina cerca del hogar, la contemplamos y meditamos. Probablemente se ha hecho a mano. Luego, la pregunta es, ¿dónde están los desechos de la producción rica que deberían ser proporcionales a las escalas de extracción mostradas? Y al mismo tiempo, tenemos una gran cantidad de arena en los desiertos, cuyo origen nadie ha podido explicar realmente, especialmente cuando los desiertos están dentro de los continentes. Es muy probable que la arena sea los residuos del proceso de enriquecimiento. Si realizamos el enriquecimiento por métodos químicos, para un mejor contacto del reactivo con el mineral, es necesario triturarlo para aumentar la superficie. Tras el enriquecimiento, solo queda la roca vacía, como granito o cuarzo, mientras que el resto, incluyendo metales y compuestos, se disuelve. Luego desechamos la roca vacía. Esta versión también se ve respaldada por el hecho de que hay abundantes depósitos de arena en todos los continentes, incluso en el centro de Siberia. Además, muchos de ellos están relativamente cerca de los lugares de extracción, como el Gran Cañón y los desiertos de Nevada. En los Estados Unidos, en Asia Central, en el Medio Oriente y en Egipto. Los desiertos también están cerca de las montañas que tienen rastros de excavaciones. Hay mucha arena en los valles de los ríos, lo que también se suma a esta versión. La arena se vertió en el río y la corriente la llevó río abajo. Aquí hay otro argumento a favor de esta versión. En la mayoría de los casos, la arena fluvial está compuesta precisamente de roca desnuda, es decir, granito o cuarzo, y no de los minerales que se encuentran a lo largo del lecho del río. Las conclusiones de esta historia son: los volúmenes de extracción son asombrosos. En la tierra se consume bien, ya que solo se utiliza un pequeño porcentaje de lo extraído. La tierra parece una gigantesca cantera. Es posible que la humanidad simplemente esté manteniendo esta cantera. Las personas de las civilizaciones vienen y van, los estados aparecen y se derrumban, las naciones se forman, chocan entre sí y desaparecen en la nada. Solo una cosa permanece constante: los molinos de Dios muelen lento pero preciso. Probablemente nuestro destino final, como se ve en la imagen de un Marte desolado, pero incluso en este caso los molinos de Dios probablemente no se detendrán. Los humanos estamos desarrollando con amor robots autorreplicantes para que eventualmente tomen nuestro lugar. No dependerán de la composición de la atmósfera, y nosotros pasaremos a la historia. Por cierto, ahora sabemos qué representan los volcanes en Marte. Existe tal poesía, y el poeta entendió de qué estaba escribiendo. Se llama El Molino de Dios. El molino de Dios es muy bueno. El molino de Dios muele, sin prisa, lentamente pero correctamente gira la rueda, será molido. Absolutamente todo. Creo los subtítulos.